Muy buenas. Muy buenos días, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. lo que sea. Estamos acá de vuelta en los directos. Díganme si se escucha bien, si se ve bien. Lo de que se vea bien me da igual, como siempre, pero que se escuche la voz, que continúe la conversación y que nos entendamos. ¿Qué tal están? Estamos muy contentos de estar de vuelta. Fallamos 2 semanas. Dos domingos, sí. Sí, fallamos 2 domingos porque la conexión, a ver, estábamos en lugares bastante remotos y ya saben que antes que tener ahí una sesión muy interrumpida y accidentada, preferimos salvaguardar y cancelarla. Sí. Y eso pasó el domingo pasado. Y el Así anterior también. Pero creemos que a partir de ahora no vamos a fallar, al menos en las siguientes semanas. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Sí, vamos a contar esperar. un poquito y hablar un poquito de lo que han sido estas semanas, porque no hemos podido comentar los vídeos. Sí, sí, tenemos un montón de ganas, tenemos mucho que hablar. No hablamos siquiera qué tal les parecieron los últimos 2 videos, el de los lençóis, nos fuimos y nunca más volvimos a hablar, y después el de supermercado. Y tenemos cosas que anunciar ahora también, en breve. Se vienen muchas cosas, así que vamos a darle un minutito que se meta la gente, que recién es temprano. Vamos a empezar a leer Sí, el anda chat leyendo un que poquito. después se te acumula. María Teresa Medina, qué alegría tenerlos nuevamente. Muy buenas. Ya un par de domingos sin vivo. Giovanni, como siempre. Hola Casal, boa tarde. Aquí no aguardo do evento. Boa tarde, Giovanni, Boa tarde. Susana Castelucho, hola, buen domingo a todos desde Montevideo, Uruguay. Qué bueno saber de ustedes cómo están. Igualmente, Susana, muy bueno verte otra vez, como todos los domingos. Ignacio Ramos también. Ay, mira. Hola chicos, ¿cómo están? Prontos para verlos en directo. Un gran abrazo desde Andalucía. Buen descenso hacia el sur, hacia Ushuaia. Cariños y abrazos. Qué lindo. Sí, ahora ya toca ir para abajo, pero literal, para abajo. Sí, es decir, salir de Brasil, pero también dentro de Argentina empieza, digamos, una etapa muy potente. O sea, de hecho, el vídeo que se viene hoy es un poquito de la ruta esa de descenso, que fue desde los Lençóis Maranhenses hasta que llegamos a la Chapada Diamantina. Son estos días de ruta, que fueron varios días, y nos parecía interesante compartir con todos vosotros pues un poquito de esos días que no solemos grabar mucho, ¿no? No solemos grabar mucha carretera, la verdad. Siempre grabamos una vez que ya llegamos a los sitios. Claro. Y bueno, para que veáis también un poco cómo es nuestro día a día cuando estamos en ruta, ¿no? Sí, la vida real, que todo es real, pero más real, más transparente, cuando vas de punto a punto, digamos. Sí, y aparte se tornó interesante porque pasaron cosas, o sea... Sí, encima que le decimos, vamos a compartir acá con todos qué es viajar cuando no se visita lugares y se hace turismo dentro de un lugar en particular. Y porque eran 3 días de ruta, habían como en total, no sé si 36 horas, ¿puede ser? ¿O me estoy tirando? No, te estás tirando. No me acuerdo. Ah, bueno, puede ser, sí. Es que ahora no sé de memoria, sé que eran 3 días. A ver, lo voy a buscar. Era desde Lençóis Maranhenses. Santo Amaro, que estábamos, hasta la ciudad de Lençóis. Sí. En Chapada Diamantina. De Lençóis a Lençóis. Eso. Puede ser, sí, que eran 30 y pico horas. Bueno, 3 días y dijimos, vamos a compartir todo. Y encima pasaron cosas, o sea que ya verán la... Estuvo interesante. Estuvo interesante, sí. Pensábamos que igual iba a ser un poco monótono, pero bueno, la verdad es que... Si hubiera estado un poquito menos interesante, tampoco nos venía mal. Pero bueno, le estábamos mandando un abrazo a Ignacio Ramos, uruguayo, amigo, seguidor, y que nos ve desde Andalucía. Aquí me dice el Google Maps que son 24 horas directos, pero bueno, ya saben cómo es el Google Maps, ¿no? Es que para nosotros fueron 30 y pico. Fueron bastantes, y ya veréis por qué. Sí. Héctor, ay, mira Héctor. Aquí con turrones y garrapiñadas. Ay, mándanos suchar. Qué rico. Qué ganas de suchar. Y yo tengo ganas de todos los dulces navideños. Tengo ganas de pan dulce, tengo unas ganas, me encanta. Pero eso lo vas a encontrar fácil. Pero el sí, suchar... bueno, pero es la costumbre. Suchar es un turrón de chocolate de España. No sé si lo hay en otra parte, pero sé que en Argentina no lo hay porque yo el año pasado, cuando fuimos a pasar las Navidades a Buenos Aires, me llevé unas tabletas de suchar en la maleta desde España, claro, para tenerlo allí asegurado. Pero bueno, alguna tienda habrá de especialidad, algo así. Y 20.000 millones de alfajores, o sea que no vas a extrañarlo. David, ¿todo bien? David
Aragao. Oi, David, tudo bem? Rubén Siñerizo, hola Rubén Yanche, ¿cómo están? Se ve y escucha muy bien, amigos. Nos Perfecto, alegramos de tocayo. que se escuche y se vea perfecto. Muchas gracias. Ya echábamos de menos una buena conexión, la verdad, Sí. porque es no solo para los directos que nos afecta, que no podemos hacer el directo, sino también para subir los vídeos a YouTube. Los vídeos pesan varios gigas, sí, y según la conexión que tenga sube más rápido o menos rápido. Entonces, también para nosotros no tener conexión es un impedimento grande en esa parte, porque hay que tener en cuenta que hay que subirlo varias horas antes para que esté listo, sí, para la hora, ¿no? Sí, supongan que un video de 8 gigas en una Wi-Fi de cafetería, por ejemplo, te puede llevar 3 horas. Claro. Perfectamente. Y si pesa más, pues toda una noche a lo mejor. Así que está bueno tener buena conexión. Luciano Sánchez, buenas tardes de Sao Caetano do Sul, Sao Paulo. Sao Paulo, ai que lindo. Volveremos a pasar por Sao Paulo, polo estado, mas... Sí, con certeza. Sí. Rubén Siñeriz, los dos últimos vídeos excelentes. Qué bueno. Nos alegra que te hayan gustado. Sí, me alegro. La verdad es que personalmente ya sabían ustedes que el de los Lensois le teníamos un montón de cariño, sí, y si bien es un montón de contenido, no queríamos tocarlo. No queríamos... es que fue larguísimo ese vídeo, claro, 40 minutos. Pero no queríamos partirlo y destriparlo, porque los Lensois tuvimos la fortuna de poder hacer 2 visitas y bien que lo hicimos, porque no tuvo nada que ver el primer día con el segundo. Nada. Además, el segundo, vino con Lucas, este chico guía, que no era para nada una promoción de nada, ni los conocíamos. Ojalá, pagamos todo. Pero es que lo hicieron tan bien que nos quedamos súper contentos, por eso los recomendamos un montón. Y el chico era un cacho de pan, era encantador y te llevaba a pie por las dunas, si bien en el primer día, en la primera excursión, estaba genial porque veías ese desierto con lagunas por todos lados que no tenía sentido, era increíble. El segundo, ya a pie, te sentías diminuto en la tierra. Los Lensois nos marcó, fue espectacular. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Sí. Y nos quedamos con la pena de que fue rápido para nosotros. Aunque el vídeo quedó largo, nos hubiera gustado. Yo creo que es un lugar para tirarte una semana viendo distintos puntos, ¿no? Es de esos lugares que nos vamos pensando que queremos volver en algún momento. Yo creo que vamos a volver. Ojalá. Alexis Santos, buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Susana Castelucho, hola, ¿qué tal? ¿Andan bien? ¿Todo bien, Susana? ¿Todo perfecto? Ya relajando. Ya bajando un poquito el estrés. Sí, los tiempos últimamente fueron los que fueron, por eso muchas gracias por la paciencia que tuvieron todos cuando cancelamos los vídeos de los miércoles. Ahora tenemos algo que anunciar después, sí. Así que muy bien ahora. Héctor, sigan paseando sin preocupaciones. Qué bueno, sin duda. Alexandre, hola amigos, ¿qué tal? Hola Alexander, muy obrigado por estar aquí. Lucas Soya Medina, y tan lejos y tan cerca, nuevo capítulo. Sí, nuevo capítulo, se viene una jornada de ruta bastante intensa y creo que les va a gustar. Mario, hola Mario, ¿qué tal? Se los ve muy bien, me alegro. Hola Mario, qué grande. Ay, se me movió el chat. Sí, ahora se te fue. Alexis un abrazo, Santos. Mario. ¿Los españoles conocen esos sitios que ustedes visitaron en Brasil? ¿Se muestran en las teles de España esos sitios turísticos? Interesante. No. Bueno, supongo que hablan portugués. Bueno, te hablo en castellano. Alexis, no, la verdad es que nosotros, muy ignorantes, desde España solo conocíamos algunas playas. Sí, se conoce básicamente el litoral, ciudades como Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Sao Paulo, sí. Pero del interior, a no ser que te prepares un viaje para venir a Brasil, no conoces. Pero yo creo que un poco también pasa a la inversa. Si yo le pregunto a un brasileño que conoce de España, me va a decir Madrid, Barcelona y poco más, sí. ¿no? Sí, y sobre todo por el fútbol. Claro. Entonces, es algo normal, ¿no? Hasta el momento en el que te pones a investigar un poquito sobre otro país, no son países que estén cerca como para que claro. por cultura, por contacto lo conozcas, ¿no? No, pero entonces... en resumen, no los conocen y nos está gustando mucho compartirlo. De hecho, mi papá me decía, porque mi papá es argentino, que no tenía ni idea de que Brasil era tan lindo. Cuando vieron el vídeo de los Lensois, yo creo que los Lensois no los conoce casi nadie. No.
porque aunque le guste un poco la geografía y todo, los lençóis maranhenses no los conoce casi nadie y por eso nos gusta mucho compartirlo también con todos los que nos siguen desde España. Así que, y ya te digo, mi papá dijo, no sabía que era tan lindo Brasil, no tenía ni idea. Claro, es que desde Buenos Aires lo separan, ¿qué? 3.000 kilómetros. A los lençóis, sí. Claro, o sea que... Hola chicos, qué memoria tiene Ángela para los nombres de los lugares. Miguel Muñoz. Se nota que bueno, mira Miguel. el mapita. Y bueno, yo conduzco y ella va con el mapa estudiándolo. La Grisa Viajera. Vamos todavía chicos, ¿dónde vieron el partido de Argentina en el Maracaná? Que sigan ese hermoso viaje y a disfrutar la vida. Abrazón desde Las Pampas. Ay, mira, el último, supongo. Lo vimos en el teléfono. En el teléfono lo vimos. Pero... Bueno, fue bastante polémico. Nosotros justamente no nos queremos... tenemos muchos amigos acá brasileños, bueno, y muchos amigos brasileños viviendo en España. Y el fútbol siempre es divertido entre Argentina y Brasil. Y salió encima victoriosa Argentina, que creo que en los últimos 50 años, en el Maracaná, solamente perdió 2 veces y las 2 veces fue con Argentina. Así que contentos. Estuvo divertido. Rubén, antes había Suchar en Argentina. Ah, ¿sí? A ver, es que a lo mejor sí que habrá que buscarlo. Sé que en supermercado así tal cual no... No, la verdad es que no. Es que hay diferencia, porque acá en España es de lo más demandado en Navidad y entras al supermercado y lo primero que ves es montañas de Suchar. Claro. Estará más oculto, pero estará. Sí, a lo mejor está. Sé que el que había era el Gijona, ¿no? ¿Te acuerdas el año pasado? Sí. Que encontramos el turrón blando, el turrón duro. Eso sí que había. Víctor, cuantico hola queridos, entrei agora, sou de São Xosé dos Campos. Onde vocês estão agora? Ai, agora mesmo não podemos dizer, mas estamos num sofá, estamos num quarto, mas não podemos dizer com exactitud agora. Mas já dentro de muito pouco entenderán tudo e vamos a compartilhar 100% onde que estamos, onde que vamos, tudo. Estamos perto de estar ao día. Susana pregunta también, ¿abandonaron la Pangea móvil? ¿Están en una casa ahí? Dijeron, no sentí. Justamente esa misma pregunta, Susana. Estábamos diciendo que no podemos decir con exactitud ahora mismo dónde, pero no estamos en el motorhome, estamos en un sofá de un cuarto, es una habitación. Obviamente esto no es nuestro motorhome. Pero bueno, ya se entenderá, ya se entenderá la situación. No queremos hacer spoilers. Lo bueno es que dentro de muy poco vamos a estar muy al día. ¿Por qué? Porque también les queríamos anunciar, bueno, ya lo podemos decir, que vuelven y para quedarse los vídeos de las entre semana. Ya por fin pueden volver. Los miércoles Pangea vuelven a la carga. Y aparte, esta semana empezamos el miércoles Pangea con el vídeo de Chapada Diamantina, que va a ser la semana de la Chapada, le hemos llamado. Sí, la semana de la Chapada Diamantina. Porque la verdad es que hemos grabado un montón en la Chapada Diamantina y no queremos recortar material. No. Porque son lugares muy, muy bonitos. Y muy variados, que no lo puedes mezclar como los lençóis todo en uno. No. Es muy variado, que tiene cachoeiras, tiene... piscinas naturales, senderismo. Senderismo por unas montañas con unas vistas increíbles. Clásicas con esa vista de los morros de la Chapada Diamantina. Es tan variado y que no lo queremos destrozar. No. Y van a ver un par de vídeos, 2 o 3, ya veremos. Así que esta es la semana de la Chapada Diamantina y los miércoles Pangea vuelven para quedarse. Con el mismo horario de siempre, sí. A las 4 de Argentina, Uruguay, Brasil, demás países colindantes. Sé que en Sudamérica no todos tienen el mismo uso horario, pero bueno, más o menos se pueden orientar por esa hora. Y a las 8 españolas, como siempre. Eso. Así que vuelven para quedarse. Muchas gracias por el tiempo que nos dieron para ajustarnos. Ya saben que estas rutas, como las que van a ver ahora, entenderán. Justamente empezamos más o menos cuando andábamos en los lençóis a trazarnos un poco. Y ahora van a entender por qué les pedimos ahí un poquito de margen, porque estas rutas eran gigantescas. Pero ahora estamos estabilizando, ya estuvimos ganando tiempo, estamos trabajando además distinto, vamos a duplicar, digamos, ¿no? Y... Héctor dice las sábanas espectaculares por los lençóis. Sí, muy lindo. Buah, espectacular.
Lilian Taveira, hola chicos, qué lindo escucharlos y verlos. Abrazos, Lilian. Hola, Lilian, qué lindo recuerdo. Lilian es de Uruguay, ¿verdad? Si Sí. no me equivoco. Lilian, ¿sos Lilian y Ricardo? Que nos comimos un asadito. Puede ser, es que hay varias Lilians, ¿eh? Ojo. No sé. Bueno, si no Ahora nos dirá. igualmente un abrazo. Luciana Sánchez, que tal un encontro en Sao Paulo? Dice que sí. Sería interesante, mas acho que non vamos a ter tempo. No, a gente ten só 6 meses e estamos nas últimas semanas correndo e se tivésemos máis tempo non deixamos algúns lugares sen visitar, infelizmente. Mas é por iso que no futuro ficamos con moita coisa pendente e se callar voltamos no futuro. E nesa outra entrada no futuro, se callar facemos un encontro. Héctor, el supermercado muy simpático, abran la billetera. Nosotros el supermercado lo hacemos de manera objetiva, mostrando absolutamente todo, y además diseñamos lo de la cesta básica. Pangea. Claro, la cesta básica Pangea, ¿para qué? Porque son productos básicos, no son tonterías. Y con eso ustedes más o menos se dan una idea de cuánto cuesta vivir semana a semana en Brasil y lo comparan con su propio país. Nosotros con España, porque es donde vivíamos, y a nosotros nos pareció prácticamente que es igual. Igual a la España que dejaste hace año y medio. Claro. Habría que volver ahora a un supermercado de España y comparar. Sí, ¿no? Dicen amigos que en España hay inflación también. Nos han dicho que han subido mucho los precios. Claro. Entonces, claro. Nos parece similar a la España de hace 2 años. Víctor Freitas, hola Rubén y Ángela, soy Víctor de Sao Paulo y estoy le siguiendo desde el inicio. Me gustó mucho el vídeo de Foz de Iguazú, un súper abrazo. Muchas gracias, Víctor, muito obrigado. Que lindo. Foz de Iguazú foi muito divertido para nós, era a primeira cidade que conhecíamos no Brasil e estávamos expectantes con tudo. Muito lindo. Obrigado pelo apoio. Sí, somos Ricardo y Lilian de Uruguay. ¿Viste? Ya sabía. Bueno, chicos, con Ricardo y Lilian nos metimos un asado. Al final estábamos en Puerto de los Botes. En Rocha, en el capítulo de Rocha salen. Sí, salen ellos en el capítulo de Rocha. Sí. Estábamos en un atardecer impresionante en la laguna de Rocha, o un arroyo. En el arroyo. Sí, tomando mate, súper lindo, y estaban al lado, empezamos a hablar, 2 horas hablando, al final terminamos comiendo asado. Muy rico. Es muy rico y muy lindo. Muy lindo todo. Sí. Me perdí. A ver, ¿dónde están ahora? Bueno, ya comentamos que estamos en un sofá. No podemos todavía. André Felipe Silva, parabéns. Milei rumo a recuperación da economía argentina, nosos irmãos. Política. Sí, a política non vamos dar opinión, mas e tamén non coñecemos 100% o que é viverla. Non estamos de turista. Non podemos votar na Argentina tampouco. E non é xusto de nós opinar, mas desexamos que tudo vaya ben na Argentina, porque, sim, a economía está un pouco fraca. Valquiria Silva, sou de Sao Paulo, adoro vocês. Obrigado, Valquiria. Sao Paulo, ves? Muita gente de Sao Paulo, temos que facer un encontro. Sí. Na próxima volta, no futuro, quando voltemos outros meses, depois desa oportunidade máis unha, depois da Argentina, vamos facer un encontro. Sí. Porque temos moita xente perto de aí. Clovis Mendoza, boa tarde, tudo bom para vocês dois. Muito obrigado. Mando un abrazo para Jacarepaguá, no Río de Janeiro. Jacarepaguá. Un abrazo. Non coñecemos, mas ten que ser espectacular como todo o Brasil. Marcelo ficou lindo demais as imaxes de lençóis maranhenses. Muito obrigado, Marcelo. Qué bueno que les haya gustado los lençóis. A nosotros nos gustó mucho. Ya les dijimos que en los tours es complicado filmar a veces, pero terminamos nosotros muy felices del recuerdo que quedó ahí en ese vídeo. Se me fue el chat, ya me perdí por completo. Bueno, no importa. Antes de que se vaya el tiempo, vamos, como ya saben, esto sí que lo dijimos en el último directo, ahora, por suerte está yendo bien todo y cada vez hay más gente, la comunidad es más grande, entonces seguro que ahora que empieza un año nuevo en breve, en el 2024 hagamos de vez en cuando directos grandes. Más largos.
Sí, tipo... Con el que poder hablar con preguntas que nos pueden dejar con antelación para lo que les interese saber, porque la verdad es que ahora ya se complica un poco leer todo el chat. Así que más preguntas y respuestas, tipo sustituimos un vídeo de domingo y hacemos 2 horas. Sí. 2 horas seguidas ahí respondiendo lo que quieran. Hacer así un vídeo largo, un directo largo de vez en cuando, seguro que bueno, pensamos que puede ser buena idea, ¿no? Sí, tenemos muchas ideas, así que yo creo que les va a gustar. Tenemos muchas ideas para el 2024. Sí. Bueno, como ya les dijimos, estamos ahí por el interior de Brasil, se vienen los vídeos de la Chapada Diamantina y bueno, seguimos recorriendo el interior de Brasil, pero con idea de entrar en Argentina y empezar a recorrer Argentina, que nuestro plan es recorrer todas las provincias argentinas. Sí. Y bueno, tenemos muchas ideas en mente, muchas cosas nuevas que queremos introducir en el canal. Y se viene mucho trabajo. Sí, si no fue hasta ahora fue por falta de tiempo, pero siempre estamos intentando estar creativos, salir un poco del molde, de lo normal y bueno, así es como ensayo-error se mejora. Así que lo intentaremos, si no fue hasta ahora fue por falta de tiempo. Y bueno, ya hablamos de lo que fue, de los vídeos pasados que les gustaron, por suerte. Hablamos de la semana Chapada Diamantina que se viene ahora esta semana con los vídeos miércoles Pangea. Ya saben que no son estrenos tan programados. Estaremos ahí en el chat, en los comentarios, pero no hay chat los miércoles. Y falta del de hoy. Del de hoy hablamos un poquito más. Fueron una jornada de 3 días conduciendo por todo el interior de Brasil. Íbamos con muchas ansias de conocer el verde, que Brasil no es solo playa. Íbamos hacia la Chapada Diamantina. Nos iba a llevar un par de días, creo. Pero nos llevó más. Nos llevó bastante más. Y vais a ver por qué en el vídeo de hoy. Justo tuvimos la idea de grabar la ruta en los días de ruta que nos pasaron cosas. Pero bueno, de todo se aprende en la vida y un aprendizaje más que nos llevamos y una situación más a la que afrontamos y que ya ahora estamos preparados si se vuelve a repetir. Digo que ojalá que no, pero evidentemente, obviamente. Bueno, cuando veáis lo que es ya entenderéis por qué lo digo, ¿no? Vamos hablando. Es algo inevitable, yo creo que sucede tarde o temprano en algún momento. Sí. Pero bueno, estuvo interesante. Y la verdad, ya que estamos, voy a aprovechar para dar las gracias a los brasileños que nos fuimos encontrando por el interior, que nos echaron una mano. Sí. La gente es muy agradable en general, ¿no? Muito obrigado a todos os irmãos brasileiros, ajudaram-nos muitíssimo. Não é perigoso, a nossa experiência é 100% espetacular. Sempre que tivemos um problema, tínhamos alguém ajudando, así que muito obrigado aos brasileiros. Y bueno, para el resto saben que le estamos dando las gracias a los brasileños porque, como verán en el vídeo y como ya ha pasado detrás de cámara alguna vez más, es gente que nos ayuda bastante, ¿eh? O sea, saliendo de las capitales y de las ciudades grandes, como en todos los países que tenés que tener un pelín más de cuidado, como en Madrid, Barcelona, en todos lados, quitando de ahí, la gente es súper, bueno, y ahí también, la gente es súper amable, nos ayudó un montón, es agradable y se te acerca preguntando, curiosa del motorhome. La verdad es que la patente. La patente, sí, no cuadra. ¿De dónde es esto? A ver, voy a leer un poquito más. Vídeos UK, parabéns pela viaxen, adorável. Estou planexando comprarme un motorhome tamén e conducir pela Europa, acompañando vocês aquí da Inglaterra. Que lindos de Inglaterra. Claro, Vídeos UK. Sí. Muito lindo. Nós temos muita vontade de facer a Europa tamén, mas temos moito tempo por diante na América primeiro e depois vamos pensar se facemos a Europa ou que acontece con o Plan Pangea. Susana, bueno, no importa, están bien, es lo importante, sabremos esperar las noticias siempre que sean buenas, bienvenidas. Muchas gracias, Susana, por el apoyo todos los findes. Mar Azul, Lensois los conocimos por la novela El Clon. El Clon. Bueno. Nos hablaron de películas en los comentarios que se habían filmado allí. Alguna de Marvel me dijeron que se filmó algo de Marvel o Star Wars. No, Marvel en los Lensois Maranhenses. Sí. Pero es increíble. Del libro no lo conocemos. Nos lo apuntamos. Sí. A Mauri Maiolino, parabéns. Muito obrigado, Mauri. Manuel dice que se congeló un ratito. Bueno, gracias por saberlo. Esto probablemente haya sido hace bastante tiempo. Sí. Bueno, tendremos cuidado con la conexión.
Eliane Wolper dos Anjos, soy Eliane Wolper, brasileña de Sao Paulo. A mí me gusta viajar con ustedes. Mi marido es loco por hacer lo mismo que ustedes, son muy inspiradores. Mejorar espanhol e reír. Muito obrigado. Mas você tem os subtítulos, as lendas embaixo, pode ativar. Você tem que ativar, mas nós colocamos para você os subtítulos. Se calhar ajuda un pouco con o español. Por lo que vi, los precios están como en Argentina, dice Rubén Señeriz. Apuren porque acá aumentó todo. Y sí, en Argentina se van actualizando los precios. Cuando estuvimos allá, estuvimos después de Uruguay y ya había diferencias con respecto a cuando habíamos estado en diciembre. En diciembre. Y bueno, tengo amigos ahí que me dicen más cercanamente y se va actualizando muy... Es como que siguen un poco los precios de España. Es como que ya está dolarizado un poco. Dice Miguel justo, Rubén, no te imaginas los precios como aumentaron en Argentina. Claro. Sí. Es que y ahora, siguen el ritmo del cambio del dólar. Yo creo que es como que está dolarizado siempre y lo que va cambiando es el peso. Porque si haces el cambio en diciembre cuando fuimos, una Coca-Cola estaba como 2 euros más o menos al cambio. Y eso no varió, pero el peso devaluó y vuelven a poner la Coca-Cola a 2 euros aunque conlleve más pesos. Entonces, para nosotros, para el turista, para entenderlo, es como que ya está dolarizado un poco, porque los precios se van actualizando ahí. Pero sí, sobre todo ahora me imagino que con las elecciones siempre hay turbulencias. Hasta en Estados Unidos pasó, Biden versus Trump. Siempre hay turbulencias en el país cuando hay elecciones. Argentina y España, voy a será Buenos Aires. A Buenos Aires. Jean-Pierre. Ay, mira. ¿Será que irá a Buenos Aires? Sí. Bueno, para quien... muchos brasileños nos preguntan, creen que somos argentinos. Ella es española 100% y yo hasta los 14 años estuve en Argentina, soy argentino, pero la mitad española que llevo desde los 14 en España. Así que mitad y mitad. Digamos que vivimos en España, aunque muchos ya saben por mi acento que no soy de España, pero tampoco somos de Argentina. André Felipe Silva manda un abrazo a Goiás, a Goiânia. Guayana. Ay, mira qué lindo, un abrazo para Goiás. Qué bonito. Queríamos ir a Goiânia, estaba en Baixo de Brasilia. ¿En Baixo de Brasilia? Sí, está en Baixo de Brasilia. Mas... o de sempre, o tempo está moi xusto. Oi. Que sei, boluda. Vocês conseguiran ir na Serra de Mantiqueira? Non sei o que é iso. Iso é parte da Chapada Diamantina? No, creo que no. ¿No? Si é iso, no. Mariela. Mira, Mariela. Hola, gurises, ¿cómo están? Recién terminé de cocinar y además tenía el celular cargando, pero apagado. Bueno, no pasa nada. Sabemos que estás por ahí. Encima se me pegan las letras, dice aquí. Muchas gracias, Mariela, por el apoyo. Ezequiel Torres. Hola, el Plan Pangea. Voy a estar en el vivo un rato porque hice una promesa con The Coffee Man Trip. En un rato sale un nuevo vídeo. Muy bien. Son nuestros amigos. Sí. Así que... Pero no te preocupes. Nuestros amigos están recorriendo ahora a Uruguay, están empezando una nueva etapa. La verdad es que ya estamos planeando a ver dónde nos vamos a encontrar. Pero bueno. Pero no te preocupes, todos los videos, tanto los de ellos como nosotros, quedan para siempre. El estreno es un estreno, pero después quedan los videos dentro del canal. Lo pueden quedan ver para siempre en YouTube para que los veáis cuando os apetezca y cuando quieran. Sí. Susana... Se aprende tal cual. Sí. Eso. En Argentina, ¿será que sale otro asadito? Vamos con La Corulla. Lilian Staveira. Uy, ojalá. Cuando quieran. Nosotros vamos a estar mucho tiempo en Argentina, saboreando detalle a detalle cada provincia. Gerardo Visidomini. Muchos saludos desde Mendoza, queridos amigos de Pangea. Qué bueno que los vamos a disfrutar 2 veces por semana. Lástima que sería muy pretencioso que fuera diario. Uy, no. No, pero mira, son hermosos ya lo voy a decir videos. que van a ser los miércoles Pangea 2 veces a la semana. Pero ahora vamos a intentar duplicar, estamos intentando conseguir otra computadora para poder ir más rápido, ¿no? Sí. Porque somos los dos editando y digamos, solo tenemos un ordenador, una computadora. Sí, al final... el tiempo que trabajamos lo desaprovechamos un poco por eso, ¿no? Porque solo puede estar uno en el ordenador y el otro tiene que estar haciendo pues cosas que se puedan hacer con el teléfono o con, ¿no?
Entonces, si conseguimos algo más, puede que vayamos soltando un tercero cuando tengamos tiempo. No, yo no creo. Pero no sé si va a pasar. No, estoy muy optimista con los Yo tiempos. soy optimista. Pero no. Bueno, Ange, son las 4 de la tarde. Son en punto. Les vamos a dejar aquí el link. No, este no es. Dame. Le vamos a dejar el link y se van corriendo. Nos vemos ahora en el chat en vivo. Ahí está. Ahí lo dejé. Pueden pinchar ahí y se van corriendo al video. Nos vemos ahí. Esperamos que les guste. Gracias por acompañarnos. Esto es lo que se vive cuando no estás en un lugar visitando y haciendo turismo. A ver qué os parece el vídeo de hoy. Sí. Un abrazo. Chao, chao. Chao.